11, cuando él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Veíamos en el Evangelio de Lucas cómo es que surge esta pregunta, porque es en Lucas donde se da más detalle y era a raíz de lo que ya les señalaba. Era porque los judíos llegaban con este planteamiento, pero veíamos también cómo es que el Señor ya había dado cuenta de que ese no era el propósito de su ministerio público. El Señor no venía a instaurar un reinado terrenal, Él venía a redimir y a salvar a los pecadores. Y lo cierto es que eso no lo lograron entender los judíos. Y íbamos en ese punto la semana pasada, y veíamos de que el Señor guardaba silencio. El versículo 14 nos dice, Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora, con la ayuda del Señor, podríamos revisar desde el versículo 15 hasta el versículo 31, que da cuenta de cómo continúa el juicio político. Eso, ahí le voy a pedir a Felipe si es que puede leer, por favor. Muy bien, leamos. Dice así el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que, que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve el rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Súper, gracias Felipe. Te quería pedir si podías subir, porfa, hasta el comienzo de la lectura del día de hoy. Ahí. Eh, Hace unos minutos estaba meditando, estaba acordándome de un pasaje que se encuentra en Jeremías capítulo 17. El versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Meditaba en este versículo en particular a raíz de cómo concluye el versículo 15 de lo que estamos viendo ahí en pantalla. Me resulta muy llamativo, creo que Mateo es el único evangelio que pone énfasis en esta cualidad. Dice que es Pilato quien iba a soltarles a uno de los presos, pero no era cualquier preso, era el preso que ellos quisieran. Y pensaba en ello, en cómo es que el corazón del ser humano está tan corrompido que siempre va a elegir mal, va a elegir de manera incorrecta. No es, de hecho, si nosotros hacemos una reflexión con mayor detención después de nuestro tiempo a solas y en nuestra meditación, vamos a darnos cuenta que nosotros no fuimos quienes elegimos al Señor. El Señor fue quien se aproximó a nosotros, porque verdaderamente nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y veía esta realidad en este pasaje, porque les dan a elegir a un grupo de personas que no habían conocido la deidad de Cristo y ellos eligen a Barrabás.
eligen entre estos dos presos que estaban en aquel entonces, que estaban puestos delante de ellos. Por un lado estaba el Señor, el, el Mesías, el Cristo, y por otro lado tenían a este preso famoso de nombre Barrabás. Su nombre es llamativo también, porque el preso, Barrabás, su nombre en arameo se podía hacer una separación, Bar, que significa hijo de Abba, que es padre, el hijo del padre, que representaba quizás todo lo que los judíos estaban buscando quizás en un libertador político, como esperaban quizás del Señor. Barrabás sabíamos, por lo que podemos ver quizás en los otros evangelios, como nos señala en Lucas, era una persona que había cometido un asesinato, había sido preso a causa de sedición. Sedición significa de un intento de insurrección o un intento de derrocar la autoridad que estaba en aquel entonces a cargo. En este caso, eran judíos que trataban de sacar al pueblo de Roma a toda costa, eran nacionalistas. Y era un judío nacionalista que quería sacar a Roma, que quería liderar, y vemos de que esta persona estaba en esa posición. Pero vemos cuál es la decisión de los judíos. Ellos optan para que se les liberase esta persona. Y en cambio que el Señor, que verdaderamente traía la libertad, esa libertad que ellos no entendían, deciden no solamente dejarlo preso, sino que fuese crucificado. Y es llamativo esto porque esta sentencia verdaderamente es muy dura. Me estuve también revisando un poco en algunos aspectos más históricos de cómo eran las crucifixiones. Nosotros hemos escuchado quizá en el pasado cómo es que la crucifixión fue un método que se extrajo de otras culturas, de los persas, por ejemplo, y de otras civilizaciones se extrajo esta práctica y los romanos la perfeccionaron. Pero antes de llegar a la crucifixión, vemos de que la Escritura nos presenta un castigo hacia el Señor, nos dice la Escritura de que a Él le azotan. Y en ese espacio en donde al Señor le azotan, había un hermano que planteaba un detalle bien interesante y es que el azote, para que fuese realizado, a la persona se le ataba a un poste, pero no le ataban con los brazos bajos o a la altura de su cintura, sino más bien sus manos tenían que estar sobre su cabeza, ¿ya? Había un poste, ponían a la persona con sus brazos estirados hacia arriba y allí se le ataba. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia está en que cuando uno tiene los brazos extendidos hacia arriba en una posición tensa, la espalda también se tensa. Y si nosotros también tenemos presente cómo eran los látigos de aquel entonces, no era solamente un trozo de cuero. En el mismo cuero iban atados trozos de metal, iban atados trozos de hueso, los cuales al golpear generaban contusiones y también generaban cortes en la piel. Muchas veces, solamente con el azote se podía generar la muerte de la persona que los recibía. Entonces era un maltrato sumamente grave. Y no solo con eso, sino que vemos que posterior a la sentencia, le llevan al Señor hacia el pretorio. El pretorio era el lugar donde Pilato podía estar. Allí vemos de que van sus soldados, su guardia personal, llevan al Señor y comienzan a burlarse de él, comienzan a ridiculizarlo con estos mantos, con estas cosas que le pasan, y comienzan luego a golpearlo. Esa parte, la parte final que leía Felipe, me evocó mucho lo que fue el juicio con el Sanedrín en aquella noche del día jueves y a comienzo del día viernes, en donde comienzan a golpearle y a decirle, profetízanos quién fue el que te golpeó. Un desenfreno total, un pecado que estaba a rienda suelta. Vemos los soldados también no entendiendo quién era la persona que tenían enfrente. Y vamos a ir viendo cómo es que la maldad del ser humano se va a ir manifestando, si así el Señor lo permite, hasta el mismo punto de la crucifixión. Vamos a ver cómo es que aún en esos momentos tan delicados las personas no comprendían quién estaba en aquella cruz ni por qué razón estaba allí crucificado. Seguían haciendo mofa. Pero nosotros entendemos al mirar en la historia de que todo eso era necesario para que se cumpliesen las escrituras. Ahora, y en verdad mi intervención iba a ser más corta el día de hoy. Quería dejar que otros hermanos pudiesen aportar, porque sé que esta porción tiene bastante riqueza, tanto histórica, también tiene riqueza espiritual, que ahí muy probablemente puedan seguir aportando. Por eso quiero llegar hasta acá solamente y dejo abierto para que comenten.
Bueno, creo que este es es lo que divide la historia en esta porción que se está leyendo, es el antes y el después de la historia. Bueno, aquí pueden haber varias opiniones encontradas también en cuanto a lo que es la iglesia, porque cuando el Señor va a la cruz y está pasando todo este juicio, esto que está siendo enfrentado al imperio y también por el pueblo de Israel, está en un momento crucial. Yo creo firmemente de que nuestros pecados fueron cargados sobre el Señor allí en el huerto de Getsemaní. Cuando la Escritura nos dice que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, y está en Getsemaní, que significa prensa de olivas, allí el Señor en el huerto de Getsemaní, el Señor está recibiendo toda la carga, todo el peso de nuestra culpa. Y nos dice que fue necesario, dice la Escritura, que un ángel viniera para fortalecerle, porque grandes gotas como de sangre, de sudor como de sangre, rodaban por su frente, y está allí él cargado de nuestra culpa, de nuestro pecado. Así que cuando el Señor está recibiendo todo esto, todo el desprecio, está también llevando nuestra culpa, porque está allí el Señor no tan solo en la cruz, sino que los momentos preliminares a la cruz, el Señor está sufriendo grandemente también. Cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, para la cena del Señor, y estamos y meditamos en los sufrimientos del Señor, no tan solo pensamos en los clavos, sino que pensamos en esto, en el desprecio, porque Isaías lo dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y la experiencia en el quebranto el Señor la lleva desde allí, desde Getsemaní. Cuando la turba llega con piedras y palos a prenderle y bajudas delante, y dándole el beso de traición, lo entrega por 30 monedas de plata. Y allí, cuando sueltan a Barrabás, el Señor se queda sustituyendo al pecador. Allí vemos hay una función, por así decirlo, de la persona del Señor Jesús, en la sustitución. Estaban los principales sacerdotes, los ancianos, persuadiendo a la multitud que pidiesen a Barrabás, y Barrabás fue suelto. Y hay una paradoja allí que me llama la atención. Cuando dio Felipe el significado de Barrabás, y como hijo del Padre. El hijo del Padre, o Barrabás, es suelto, y queda el Hijo de Dios ocupando su lugar. La Escritura nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Y allí vemos a Barrabás haciendo las obras de su padre, como un hijo del enemigo de las almas. Y queda allí el Hijo de Dios ocupando su lugar. También el azote, el azote que se usaba, bien dijo Felipe que se les ponían trozos de metal o de huesos en las puntas, lo que era llamada la flagra romana. Flagra desgarraba la piel. Y el salmista lo dice, que sobre sus espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos en las espaldas de nuestro Salvador.
Y allí cuando le vemos desnudado, desnudado, y se cumple allí la profecía de Isaías, cuando como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando le desnudan, es una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Le ponen un manto escarlata para burlarse de él y una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Y allí en Isaías 56 dice el profeta: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas, y no escondí, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas, y no escondí mi rostro. Dice que le escupían los esputos, dice el profeta Isaías, le escarnecieron, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. La Escritura nos menciona que el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No podemos pasar por estos textos sin vernos nosotros allí, merecedores de este castigo. Cuando miramos las Escrituras, la palabra de Dios es un espejo. Miramos al Salvador siendo azotado, siendo herido, molido por nuestros pecados. Pero quienes debíamos estar allí éramos cada uno de nosotros. Nosotros como culpables. El inocente Cordero de Dios tomó nuestro lugar. No podemos pasar así sin contemplarnos a nosotros mismos merecedores de este castigo. Él tomó nuestro lugar. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios, nos dice la Escritura. Ahora aparece un cirineo, un hombre de Cirene, Simón, y a este le obligaron a que llevase la cruz. En un mínimo acto de misericordia, los soldados y las autoridades allí obligan a un hombre para llevar la cruz. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. En Lucas nos dice allí, Lucas 23, nos dice que le llevaron al monte de la calavera. Ahora, yo le he llamado siempre a ese lugar del Gólgota el monte de la muerte, al monte de la muerte, donde el Señor Jesucristo fue entregado. Y fue entregado por nuestras culpas. No podemos obviar eso, aunque a veces lo leemos y es hermoso pensar y lo meditamos. Tantas veces en la cena del Señor meditamos sobre la crucifixión de la persona del Señor. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo 22, que también lo mencionamos en la reunión pasada, lo expone así. Y ponen la causa sobre su cabeza. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y crucifican un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. Y ahí vemos a la humanidad representada. Lo vemos allí a una parte de la humanidad rechazando completamente al Señor. Y a otro siendo compungido, siendo redarguido de pecado. Hay otra parte que se arrepiente. Ahora podríamos pensar en qué lugar de la cruz nos encontramos. Nos ponemos en el lugar de aquel que rechaza completamente, abiertamente al Señor, o en aquel que reflexiona y se identifica y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí.
reconociendo que el Señor Jesús habría de volver a reinar. Y luego, en la respuesta del Señor es inmediata. De cierto, cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los dos en aquel día murieron. Murieron los tres crucificados, perdón, los tres que estaban allí. Pero el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. El que confió tiene vida eterna y el que rechazó a la condenación eterna. Y allí está esta porción, pero es tremenda, es inmensamente rica, como dice Felipe. Podemos identificarnos, podremos mirarnos en este espejo que es la palabra del Señor. Y dejo si alguien más quiere compartir algo también. Quería comentar algo, un par de cosas. Yo no conocía el significado del nombre Barrabás, pero tenía entendido que como ese prefijo bar significa como hijo de. Entonces, bueno, eso aparece en otros nombres bíblicos también. Funciona así. Pilato fue acorralado prácticamente, o sea, la presión de la multitud fue tal que para él era difícil, al menos políticamente, liberar al Señor, hacer un juicio justo. Como autoridad puesta por Dios delante del pueblo y delante del Señor, tenía la responsabilidad de haber hecho lo correcto. Se escucha como eco, no sé si... bueno, Pilato tenía la responsabilidad de haber hecho lo correcto, pero finalmente, y nuevamente, un error humano es parte o es un engranaje de la voluntad y de la soberanía del Señor, en el propósito de ser crucificado, en algo que ya había sido determinado, que ya había sido decidido, que era ya algo establecido por Dios mismo. Él podía haber hecho algo distinto, pero como se dice actualmente, fue una decisión política y fue una decisión populista, porque consciente en los deseos de la mayoría del pueblo para conservar un cierto respaldo de parte de quienes el gobierno. El pueblo no estaba a priori a favor de liberar a Barrabás, sino que fueron convencidos por los ancianos, como sale en la escritura. Me llama la atención el entusiasmo, el fervor con que los ancianos y los sacerdotes crucifican al Señor. Estaban en una especie de ímpetu que era como imparable. La misma situación tan masiva y tan injusta, pero tan decididamente orientada a la crucifixión del Señor, me hace pensar que realmente era algo inevitable, que en su manifestación auténtica al Señor, que en la revelación de su palabra, de su voluntad y de lo mal que estaban las autoridades religiosas, de tan solo su persona en aquel contexto produjo el mayor tropiezo del pueblo de Israel, que era condenarle o crucificarle. Entonces, vemos la voluntad del Padre, la voluntad del Señor cumpliéndose, vemos a Cristo cumpliendo toda justicia, y vemos una serie de acontecimientos en los que se implica un actuar
pecaminoso y oscuro de parte del pueblo, de una decisión, una mala decisión de parte de Pilato, incluso a pesar de que su esposa le había revelado que había dormido mal a causa de eso. Su mujer le mandó a decir: no tengan nada que ver con este justo, porque había padecido mucho en sueños por causa de él. No era solo una corazonada en Pilato que le llevaba a estar convencido de que el Señor era justo, sino que también había un mensaje explícito, que al menos en las categorías de los romanos, imagino, que en el contexto de ellos tenía importancia, tenía relevancia. Pero vemos que el Señor se encamina hacia la cruz de manera inevitable. Es necesario que él padezca, que Él sufra, que Él cargue nuestro pecado. Es importante también el hecho de que se libere a un preso en la celebración de la Pascua. Lo liberaba Pilato. Yo la verdad es que desconozco el origen de esa costumbre, no sé si fue impulsada por los romanos, por el imperio ahí en ese lugar, si lo hacían en todas partes, si algo que tiene que ver con los judíos y que fue rescatado por ellos, pero liberaba uno en la Pascua. Yo pensaba en la liberación de Egipto, del pueblo de Israel, pero era algo que hacía el gobernador acá. No sé si lo hacía con esa intención, pero aún así el pueblo elige condenar al Señor. Es increíble que si el mundo pudiese elegir condenar a una sola persona entre el justo y entre un pecador, elige al justo. Y esa es solamente la nada manifestándose, es el enemigo que ciega, que gobierna los corazones que están en un reino de tinieblas, como dice la Escritura, que están en la corriente, ¿cierto? Y siendo gobernados por un príncipe que, que conduce las mentes y las acciones de las personas que no han sido despertadas, que no han sido alumbradas, que no han sido eh, regeneradas por el Espíritu, aquellas que no han creído. Y bueno, es lo que sucede cuando se manifiesta la luz, cuando se manifiesta la verdad en este mundo. Y es probable que si tomáramos la determinación de llevar el Evangelio hasta las últimas consecuencias, de llevar el mensaje y de llevar la verdad de manera fiel y de manera constante, nos encontraremos con dificultades similares. En ese sentido, nosotros tomamos la cruz a diario, o no lo hacemos. Y el tomar la cruz implica seguir las huellas del Señor, seguir aquellas pisadas que atraviesan Jerusalén, que van al pretorio, que van caminando hacia el Gólgota, que van junto a él en la tribulación. No para conseguir justificación, sino que es como alguien escribió, el costo del discipulado, es decir, el precio de ser discípulo de Cristo, y algo que vivieron en carne propia y vivieron veramente los discípulos, los apóstoles, en su misión de llevar el Evangelio por el mundo conocido. Eso quería compartir. Súper, gracias, Pato. Me quedó dando vuelta algo que señalaba el Pato y es respecto a todos los anuncios que había recibido Pilato respecto a la justicia que tenía la persona del Señor Jesucristo, a su inocencia. Y aún así Pilato
teniendo esta posibilidad política de liberarle, teme más al pueblo, teme más a la opinión de humanos, de personas, en vez de poder escuchar cuál era la voluntad que tenía Dios, de poder liberarle, bueno, al Señor. Y lo cierto es que muchas veces podemos nosotros, tratando de bajar esto un poco a la práctica, creo que muchas veces nosotros podemos vernos como Pilato, podemos estar en esa posición, pero debemos ser valientes, como nos dice la Escritura, no tenemos espíritu de cobardía. Y acá veo a Pilatos que sí teme a la opinión de un pueblo, y vemos de que si lo contrastamos con lo que sale en los otros evangelios, les envía Pilatos primeramente a Herodes tratando de salir del paso, de tratar de que otra persona decidiese por él, que la situación no pasase por sus manos, pero nuevamente regresa a él. Y creo que eso también nos habla de cómo el Evangelio trata de manera individual con las personas, porque no hay otra persona que va a enfrentar su realidad a causa del pecado delante de Dios. Nadie se va a poner delante de nosotros, humanamente hablando, para abogar por nosotros. Solamente Cristo lo hizo. Y nosotros podemos aceptar su obra o podemos rechazarle. Acá vemos de que Pilato finalmente con esta acción tratando de mantener distancia, de omisión, de igual manera le rechaza. Y creo que ese es un llamado para todos el día de hoy, para quienes ya somos creyentes, de recordar el alto costo del Evangelio. Y si es que hubiese alguien que aún no fuese creyente, que pueda verdaderamente entender esta urgencia. No hay un punto intermedio, no hay forma de eludir este encuentro. Al menos con eso quería cerrar. Por hora son las 8:30, así que le quería pedir a mi papá, si es que está por ahí, que pueda orar para finalizar, por favor. Ok, ¿escucha bien?